Gracias, Dios mío, por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser parte de los predicadores de este día. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, por esta gracia y misericordia que tú has tenido con esta sierva y con la iglesia El Shaddai. Gracias, Señor. Si nos elevamos, Señor, no es por nuestras fuerzas, sino por la gracia y la misericordia que tú has depositado en nosotros, Padre. Sí, elévanos a las alturas, a tu presencia, y ayúdanos a guiar, Señor, a otros a tu presencia. Espíritu de Dios, toma control, Señor, de todo lo que soy. Toma control de mi mente, mi voluntad, mis emociones, de mi corazón y de cada palabra que salga de mi boca. Que la palabra que fluya sea tu palabra y no mis palabras. Yo me escondo detrás de ti, Espíritu Santo. Hago la obra que me ha mandado hacer, a sembrar su palabra. Y confío que usted hará, Espíritu de Dios, convencer de pecado y de arrepentimiento a cada creyente, a cada persona que escuche esta palabra. Confío en su obra, que nos enseñará y nos guiará a toda verdad, y a su nombre toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Bienvenidos todos los que estamos congregados hoy acá en el 19835 Lake Chabot Road en Castro Valley. Damos gracias a Dios por lo que estamos en este lugar, en un servicio presencial. Bendito Dios que nos abrió las puertas en la ciudad de Castro Valley. Castro Valley va a recibir la bendición que el Señor le dio a El Shaddai. Agradecemos a los anfitriones que nos han permitido servirle al Señor en este lugar, los pastores Carrasco, Juan y Mónica Carrasco. Damos gracias a Dios por ellos, los bendecimos. Amén. Y también bendecimos a los hermanos, a todos los que nos siguen a través de esta plataforma de Facebook. Esperamos ser de bendición. Aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Espíritu de Dios me dio durante esta semana para todo aquel que tenga oído para escuchar su voz. Y se encuentra en el libro de Ageo. Diga conmigo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Aleluya. Ese es el tema de nuestra predicación para este día. Dice la palabra en el libro de Ageo, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Diga conmigo, reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Jehová. Y diga conmigo: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Padre, he creído, por eso hablo. He creído y por eso voy a profetizar en esta hora tu palabra. Voy a proclamar tu palabra, porque sé que hay gente que tiene oído espiritual y va a escuchar tu palabra. Que el Espíritu del Señor hable a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Estamos viendo
en el tiempo en el que el pueblo de Judá regresa a Jerusalén después de estar cautivo en Babilonia, y bajo la dirección de Nehemías y de Esdras, Jerusalén es reconstruida. Esdras comienza a reconstruir, y recuerda esta palabra, reconstruir, porque ya había sido construido en Jerusalén el templo de Dios por Salomón. Pero cuando Babilonia conquista a Jerusalén, destruyen todo, queman el templo, se llevan los tesoros, derriban los muros de Jerusalén, y el pueblo que quedó fueron los más débiles porque los jóvenes fueron llevados a Babilonia. Pero bajo el reinado del rey Ciro, los judíos regresan a Jerusalén, y entonces antes de regresar ya Esdras había ido con una comitiva y había reconstruido el altar, había reconstruido el templo, una parte, mayormente el altar, y bajo la dirección del rey Jerjes, Nehemías va y construye los muros de Jerusalén en 52 días. Y ahora Jerusalén era digna porque tenía los muros que representaban su protección, y tenía parte del templo reconstruido, pero no estaba terminado. Todavía faltaba la reconstrucción del templo. Bajo la dirección de Dios, el profeta Ageo es enviado a profetizar a esta generación, que quisiera que usted guardara en su corazón este tópico, que estaban estancados. Un pueblo estancado en Jerusalén. Un pueblo escogido por Dios, pero estaba estancado. Y muchos decimos, bueno, ellos ya habían regresado a Jerusalén, ya habían reconstruido parte del templo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no siguieron reconstruyendo? Sencillamente había una causa, ciertamente una condición, estaban estancados, pero ¿cuál era la causa? Habían razones por las que el pueblo se había estancado. Número 1, tenían falta de alianza, es decir, falta de personal que se pusiera en acuerdo a trabajar en la reconstrucción del templo. Número 2, había carencia de recursos. La gente estaba en pobreza. Y número 3, había oposición. 3 cosas que los hacían a ellos argumentar diciendo, usted lo ve en el versículo 2, donde el Señor descubre lo que el pueblo decía. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso es lo que decía el pueblo. No ha llegado el tiempo, pero yo vengo a decirle que el Señor dice, este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo. El pueblo decía, no hay el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué argumentaban ellos? Por 3 razones. Falta de alianzas, falta de recursos financieros y oposición. Eso es lo que ellos estaban enfrentando. Siempre hay una causa y un efecto. El Señor conocía la condición en la que estaba el pueblo. Lo que el pueblo no había entendido es que ante los ojos de Dios estaban en pecado por una sencilla razón. No habían puesto en orden sus prioridades. ¿Sí? No habían puesto en orden sus prioridades. ¿Por qué? Porque ellos regresan a Jerusalén y lo primero que ellos hicieron, en lugar de ir y reconstruir el templo, ellos comenzaron a reconstruir sus casas. Y decimos nosotros, bueno, está bien, porque ellos tenían que tener un lugar donde vivir. En nuestra mente natural le daríamos la razón de que ellos estuvieran en argumentando que no tenían, que no era el tiempo de reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué? Tenían familias, tenían que reconstruir su casa, tenían que trabajar para poder darle de comer, y muchas excusas, como quizá muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, es que no tengo tiempo,
Es que tengo que pagar mis cuentas, es que tengo que pagar la renta, es que tengo que dar comida a mi familia, es que tengo muchas deudas. Y siguieron argumentos tras argumentos respecto a hacer la voluntad del Señor, en contra, de hacer la voluntad del Señor. Nos faltarían argumentos y nos daríamos la razón nosotros mismos por una sencilla razón: nuestras prioridades no están en orden. Si nosotros le preguntamos a 10 creyentes en Cristo Jesús, le diríamos: ¿qué es lo primero en tu vida? La gente diría: Jesús es lo primero en mi vida. Hablar no cuesta nada. Decir que Jesús es lo primero en mi vida es fácil, pero accionar en cuanto a que Jesús sea lo primero en mi vida, hay mucho que desear. Y mira que se lo digo yo, no estoy juzgando a nadie, lo digo en primera persona, porque recuerdo que hace unos 8 o 10 años, o quizás más de 10 años, me vi en la necesidad de dedicarme tiempo completo al trabajo secular, más del tiempo completo. Trabajaba más de 12 horas en lo secular. Aún seguía pastoreando, pero realmente la iglesia recibía quizás el 20% de mi tiempo, porque yo estaba bien ocupada. Tenía argumentos, claro que sí. Era una madre con 2 hijos adolescentes que tenía que alimentar, educar y guiar. Entonces mi tiempo estaba consumido por mi rol de madre y mi rol de empleada en lo secular. Entonces la casa del Señor, sí, yo seguía edificando porque seguía predicando, seguía con el ministerio de intercesión, seguía en el ministerio de discipulado, pero había una cosa: estaba tan ocupada que evangelismo era como lo último en mi lista. Y eso llegó a sentirme vacía y seca. Yo decía: Señor, ¿qué me pasa? Es que cuando uno deja de obedecer al Señor y de establecer prioridades, llega la esterilidad y el desierto espiritual. ¿Qué pasaba? ¿Dejé la oración? No, yo no dejé la oración. ¿Dejé el estudio de la palabra? Tampoco. ¿Dejé el discipulado? Tampoco. No, pero faltaba una cosa importante: que lo primero, Señor, en la madrugada, Dios mío, entraba a las 5 de la mañana a trabajar, así que 15 minutos de oración, gracias, Señor. Ya el ministerio de la oración quedó descuidado. Y en una iglesia donde el ministerio de oración se descuida, lo que sucede es que los enemigos vienen y derriban el muro. Dice la palabra del Señor que el que descuida el vallado, la serpiente lo morderá. Y cuando uno deja de orar, hermanos, eso es lo que sucede: el vallado se viene abajo. Por eso yo digo, iglesia, que el ministerio de la oración y de la intercesión esté activo constantemente dentro de la iglesia, comenzando con nosotros, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. Y bajo esa experiencia, yo le decía al Señor en esta semana que el Espíritu de Dios me movió a entrar más en lo espiritual. Y hablo de las disciplinas como el ayuno, la oración y el pasar más tiempo escudriñando las Escrituras. Yo le dije: Padre, después de esta palabra, le digo, establezco mis prioridades. Ciertamente no he dejado de hacer todas esas cosas, pero quiero dedicar más tiempo a lo que es edificar, porque sé que nos ha dado herramientas. La predicación es una herramienta para edificar a la iglesia. La enseñanza es otra herramienta. La alabanza, cada herramienta que Dios nos dio para edificar, no podemos guardarla y esconderla. No se puede esconder la luz debajo de una cama. No se puede. Tenemos que sacarla, que el mundo conozca que nosotros somos hijos de Dios y que el tiempo se acaba. Debemos anunciar la buena nueva de salvación. No podemos parar de edificar la casa del Señor y solo porque estamos tan ocupados edificándonos a nosotros mismos, edificando nuestra casa. Es increíble, pero el estancamiento llega a una iglesia cuando la iglesia en general, no solo los pastores, hablo de todo, cuando la iglesia en general se encierra solamente en darle un 1% de su tiempo al Señor. 24 horas nos dio el Señor y a veces no le damos ni el diezmo del tiempo al Señor. Es decir,
2 horas 40 minutos diarios. Si quisiéramos darle el diezmo al Señor, con 2 horas 40 minutos diariamente que invirtamos en nuestra vida espiritual y en la edificación, es decir, sirviendo en la casa del Señor, nosotros seríamos gigantes espirituales. Pero lamentablemente, al igual que este pueblo, en esta generación hay muchos de los creyentes del Señor que, miren, antes de la pandemia, la gente se quedaba allá en casa, ya no se congregaba. Pero después de la pandemia, algunos querían congregarse, las cosas al revés, ¿verdad? Y entonces yo escuchaba que me decían, ay, es que a mí no me gusta la predicación en Facebook, mi Facebook tengo, ay, es que no me gusta la predicación en la televisión o en la radio. Estaba en ese tiempo también predicando en la radio, y yo decía, Señor, qué difícil es encontrar el gusto a la gente. La verdad es que la gente se acomoda. Dios mío, nos cerraron los templos y la gente se quejaba porque quería estar. O sea que la gente cuando estaba el templo abierto no iba, pero cuando el templo se cerró, entonces quería ir. Le digo. Entonces, ¿por qué? Porque están enfocados en sí mismos. Ahora, resulta que el gobierno mismo cerró los templos y entonces mucha gente se acomodó a lo virtual. Sí, mucha gente se acomodó a lo virtual. Educación virtual. Iglesia virtual, trabajos virtuales, ¿son todos así? Todo es virtual, la gente se acomodó. Y esto me recuerda a un chiste de una señora que le dice a sus hijos, vámonos a la iglesia. Los niños dicen, ay mamá, pero ¿por qué no miramos la iglesia virtual? Total, siempre transmiten el servicio virtualmente. Y entonces la mamá le dice, está bien hijos, ya me voy. Quédense usted, ahí les dejé comida virtual en la mesa. Los niños van al comedor y ven que pues no hay comida. Ellos querían la iglesia virtual, la madre les dice, ahí les dejo comida virtual. Los niños se miraron uno al otro y le dicen, no, vámonos a la iglesia porque en la iglesia siempre hay comida. En la iglesia siempre hay comida. La iglesia se acomodó a lo virtual. Ahora todo es virtual. Yo digo, hay cosas que no van a poder ser virtuales. Usted no puede comer virtualmente. Usted necesita comer físicamente para alimentar el cuerpo, ¿cierto? Cierto. Y de la misma manera, usted necesita comer la palabra de Dios para alimentarse espiritualmente. Y aunque eso usted no puede hacer virtual, porque usted puede ver un video de una predicación, puede incluso conectarse a una prédica en vivo, que espero que algunos estén conectados con nosotros, amén. Y si no, pues después pueden escuchar. Tienen esa oportunidad, pero hay cosas que no pueden ser virtuales. Usted no puede decir, voy a ir a hacer evangelismo virtualmente. Está bien, si usted quiere hacer un video, grábese de un texto, haga un video de evangelismo. Pero no puede ir a caminar virtualmente por la ciudad si Dios le dice que vaya a caminar por la ciudad. Ayer estuvimos predicando con hermanas, estuvimos caminando por el vecindario. Y doy gloria al Señor porque ya se nos abrió otra puerta en un mercado para los agricultores. Entonces, ya se nos abrió la puerta para predicar. Gloria a Dios, amén. Aquí mismo en la ciudad. No podemos decir, ay, bueno, voy a ir a predicar a los farmers pero virtualmente. No, allí se requiere que usted vaya presencialmente. Con lo que usted tiene, con la oración, con la alabanza, con la predicación. Porque hay gente, es más, me estaban diciendo que hasta dieron permiso para que pongamos un cartel donde dice lugar para orar. Wow. Prayer place. Wow. Así que necesitaremos gente que tenga el ministerio de la oración y la intercesión activo, porque va a llegar gente que necesita oración. Necesitamos gente que tenga el ministerio de la alabanza activo, porque va a llegar gente que una alabanza lo puede direccionar al Señor. Y así es como nosotros vamos a edificar. Estábamos muy contentos hablando ahí con el pastor Carrasco de que podamos turnarnos, que uno llegue en 1 hora, otro llegue en 2 horas, y así, porque nos dan permiso para que prediquemos todo el día. Wow. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos la oportunidad para edificar. Lo malo sería de que nosotros, habiendo oportunidad, digamos, ay, es que tengo que hacer esto, ay, es que tengo que hacer lo otro. Mire, yo creo que cuando uno se organiza y pone en orden sus prioridades, uno siempre hace tiempo.
Si yo puedo hacer tiempo para ir al gimnasio o para ir a caminar al parque, ¿cómo no voy a poder tener tiempo para ir a predicar el evangelio? Hablo en primera persona. Si tengo tiempo para trabajar 8 horas y allí en el lugar donde nos dan permiso para predicar, tenemos 12 horas para predicar, ¿no puedo dar 2 horas de mi tiempo? Claro que se puede, pero cuando se quiere. Cuando no se quiere, las excusas son como las que decía Ageo, que decía que el Señor le dijo, que el pueblo decía, no es el tiempo para edificar la casa de Jehová. Sí, no es el tiempo porque es que yo tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro. Pero ellos estaban tan acomodados que había que desacomodarlos. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo en la iglesia, desacomodarnos de lo acomodado después de la pandemia. Necesitamos organizarnos, hacer una agenda personal, una agenda espiritual, en donde diga, mi primera hora del día es para Dios. Y mi última hora del día es para Dios. Ya llevamos 2 horas. Otros 40 minutos más y le estamos dando al Señor el diezmo del tiempo de un día. ¿Cuántas horas le damos a nuestro trabajo? ¿8, 10, 12 horas? ¿Cuánto tiempo le damos a nuestra familia? ¿O cuánto tiempo le damos al entretenimiento? Uy, Dios mío, puedo saber, yo sé que hay personas que pueden pasar viendo videos en las redes sociales hasta 4 horas. Y yo digo, si pueden pasar 4 horas en las redes sociales viendo videos, que por lo menos sea para que se edifiquen, o por lo menos que les paguen por estar viendo videos, que estén produciendo, no solo entreteniéndose. La iglesia del Señor debe despertar. Miren lo que le dice el Señor. Hay 3 causas, hay 3 razones por qué ellos estaban estancados. Número 1, ya lo dijimos, ellos estaban en una condición, hermanos, de pobreza, falta de recursos, falta de alianzas humanas. Se necesitan de personas para poder reconstruir una obra. No puede solamente el carpintero, se necesita del que pone la piedra, se necesita del que trae el cemento, se necesita de un maestro de obra en la reconstrucción de una casa. Y en la reconstrucción de un templo, de la misma manera, se necesita de los talentos, las habilidades de todo el pueblo. Decimos amén, aleluya. El Señor, cuando descubre los argumentos del pueblo de que no tenían sentido realmente, decir que no era el tiempo para edificar, era porque ellos mentalmente estaban cerrados a ver la gloria de Dios. El Señor les dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. Le dice, en otras palabras, la casa del Señor está desierta o está estéril, está estancada. Y ustedes están viviendo en casas acomodadas, pero la casa del Señor está estancada, está desierta. Y entonces ustedes pueden dormir tranquilos, ustedes pueden comer tranquilos en su casa, sabiendo que allá afuera hay necesidad, sabiendo que la casa del Señor necesita de obreros, pueden estar durmiendo por muchas horas, es increíble, pero pueden ustedes estar tan tranquilos sabiendo que hay tanta necesidad afuera. Yo no sé, pero el Señor ha despertado un espíritu a ver la necesidad más de afuera. Hay tanta gente que no ha escuchado el mensaje y hay mucha gente que sí ha escuchado, pero se ha apartado del Señor. Y nosotros somos los que debemos llevar el mensaje de salvación. Decimos amén. Amén. Falta de recursos. Por eso el templo estaba vacío. La prioridad no era el Señor, la prioridad era ellos mismos. Se cuidaban a ellos mismos, pero descuidaban el templo del Señor. Que Dios en esta mañana traiga un cambio al pueblo de Él, a su pueblo, para que comprendan de que este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo que el Señor nos ha dado. Entonces, el Señor les dice que mediten en sus caminos. Es decir,
miren lo que ustedes están haciendo. ¿Están con sus prioridades en orden o están en desorden? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Posiblemente algunos estén en orden, pero otros están en desorden. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y los pocos que estamos, quizás nos cansamos. Y entonces ya no hayamos ni qué hacer, si enseñar, predicar o evangelizar, o limpiar el templo, o recaudar fondos para la manutención del lugar donde predicamos. Tenemos tantas actividades que necesitamos un equipo ministerial, que era la otra, ¿cómo se dice? La otra causa por la que ellos estaban estancados. Falta de personal dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué se habían vuelto indiferentes? ¿Y por qué se habían vuelto tan egoístas? El egoísmo, la indiferencia, la pereza, la duda los llevó a estancarse y a dejar de lado lo que el Señor les había mandado desde años atrás. La palabra dice que el Señor le vuelve a decir en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. La primera vez que le dicen meditad en vuestros caminos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo con sus vidas? ¿Ustedes creen que fueron traídos de Nueva Jerusalén solamente para vivir, comer, tener hijos, casarse, tener hijos y cuidar de su familia? No, ustedes no son un pueblo santo, un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Y sin embargo, no están dando evidencia de autoridad y de sacerdocio. Miren lo que están haciendo, dice el Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Ellos trabajaban, ellos sembraban los campos, pero cuando iban a cosechar, la cosecha era muy poca. Y lo que recibían se les iba como agua. Dice que todo lo que recogían, el jornal, es decir, el pago por su trabajo, se les iba en saco roto. Que no les alcanzaba por más horas que trabajaran, por más dinero que ganaran, no les alcanzaba. Pues el Señor les dice, meditad en vuestros caminos. En otras palabras, ¿ustedes creen que todo el trabajo que están haciendo les va a alcanzar para poder tener una vida próspera? Mediten en sus caminos, porque cuando usted deja de darle a Dios como prioridad, lo que va a pasar es que no se va a sentir satisfecho. Dice, se visten pero no se calientan, o sea que ni la ropa les acomoda, ni la ropa les protege, se cansan y no se sienten cómodos. Dice la palabra, usted lo puede leer en el Ageo, dice, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no, o sea, podían comer todos los banquetes que quisieran, pero no quedaban saciados, porque su cuerpo les pedía más. O sea, entre más comían, más querían. Así estamos en esta generación. Entre más tenemos, más queremos. Ay, es que lo que tengo, el sueldo no me alcanza. Entonces dije yo, y lo hablo en primera persona, entonces me agarro 2 trabajos, a ver si así me alcanza. Y resulta que ni aún así me alcanzaba. ¿Por qué? Porque estaba en desorden. Y así hay mucha gente hoy día. Trabaja hasta 3 trabajos. Yo le pregunto, ¿va a la iglesia? No, voy, que trabajo los 7 días. 7 días trabajan y trabajan 12, 14 y 16 horas, porque como dijo un entrenador de finanzas, en Estados Unidos el que trabaja 8 horas se muere de hambre, dijo. Decreto, dije yo, ese hombre decretó. En Estados Unidos tenemos que tener entre 2 a 3 trabajos si queremos prosperar. Dije yo, lo decretó. Pero la palabra del Señor aquí me dice que aunque trabaje 16 horas, aunque trabaje 20 horas, no me va a alcanzar si no pongo en orden mis prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? De tu jornal, dijo el Señor en el Antiguo Testamento, debes de dar. Algunos dicen el 10%, otros dicen, no he hablado del diezmo hasta ahora. Algunos dicen, no, el diezmo ya quedó en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento sí, no te exige el diezmo, pero dice que daban más del diezmo. Algunos lo daban todo.
Algunos agarraban sus propiedades, las vendían y los llevaban a la iglesia para que el ministerio de la palabra continuara, para que el ministerio de compasión continuara. Pero ¿qué sucedía con el pueblo en los tiempos de Ageo? En este tiempo no pasa eso. Eso solo fue en el tiempo de Ageo. En este tiempo no, en este tiempo la gente viene bien generosa, edifica la casa del Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias. La iglesia del Señor de este tiempo, lo profetizo, el Shaddai es así de obediente, por eso son prósperos y viven en abundancia. Pero en los tiempos de Ageo no, en los tiempos de Ageo ellos todo lo que ganaban, todo su jornal era para el mantenimiento de ellos, y por eso no había dinero. El sacerdote que estaba a cargo no podía reconstruir porque había que comprar los materiales para reconstruir, pero como no había cómo, entonces ellos decían, pues no es el tiempo de reconstruir, no tenemos nosotros nada. Yo puedo decirle que cuando es el tiempo uno puede comenzar de cero, sin nada en las manos, y Dios nos da la victoria. Cuando comencé a pastorear la iglesia en Fremont, nosotros no teníamos más que como $3 en moneditas que tenía yo, era personal. Y con ese dinerito íbamos y sacábamos copias de los estudios que mi computadora tenía, que de los estudios de liderazgo que yo daba los martes por la noche. Pasábamos a una tienda y ahí con moneditas pagábamos las copias para darles a los hermanos en las clases de los martes. No había dinero, pero nosotros edificamos sin dinero. Cuando alaban a Dios, aleluya, en esta nueva reconstrucción para la gloria de Dios y ministerios internacionales, el Shaddai ENC, hermanos, como iglesia primera en Castro Valley, estamos reconstruyendo sin dinero. Las puertas de este templo para la gloria del Señor. Amén. Se han abierto. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Yo le he creído a Dios y hay otras hermanas que le han creído al Señor, que el Señor dijo, mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Amén. En los tiempos de Ageo, el pueblo lo que hacía era enfocarse en ellos mismos. Sus prioridades no estaban en orden. Todo lo que ganaban era para ellos. ¿Y qué pasaba? Se iba en saco roto. Porque cuando se desobedece a Dios en el área de las finanzas, consecuencias como estas van a pasar. No estoy diciendo que esta sea la única consecuencia, pero una de las consecuencias que trae pobreza, no toda, es la rebeldía en cuanto a darle al Señor lo primero. ¿Por qué? Porque dice el Señor, honra al Señor tu Dios con con las primicias de todos tus frutos. Eso es una orden. Entonces, cuando el pueblo en el tiempo de Ageo desobedeció al Señor, ellos comían y no se sustentaban. Se vestían con vestidos de lana de oveja y no se calentaban. O sea, no había satisfacción, había esterilidad, había inconformidad en ellos. Y por eso la pobreza, que es un estado mental, estaba en ellos. Entonces, y no solo había llegado al pueblo, sino también al sacerdocio. Ahora, más adelante, que no es ahorita lo que voy a hablar, déjeme decirle que cuando el Señor le vuelve a decir al pueblo en el versículo 7, meditad en vuestros caminos, les está haciendo un llamado al arrepentimiento. Les está diciendo, si ustedes siguen así, van a seguir en la misma condición, en una condición de pobreza. Y repito, la pobreza no es la única consecuencia por dejar de darle al Señor eso. A veces el Señor usa la pobreza para dejarnos sin nada con el propósito de bendecirnos de otra manera. Pero cuando le damos a Dios la prioridad, yo lo he experimentado en esta semana. Y yo dije, Señor, mis primeras horas, mi primer tiempo, todo, y no hablo de una hora, mis primeras horas son tuyas. Y tengo trabajo secular y también tengo familia, pero yo he visto la gloria del Señor. He visto cómo Dios me ha bendecido en cosas que antes yo tenía que usar dinero para adquirir ciertos productos. El Señor me enseñó el viernes que me dijo, no se trata de dinero. Cuando tú pones tu prioridad en orden, el Señor te da lo que realmente necesitas. Cuando damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el versículo 7 le vuelve a decir, mediten en sus caminos. En otras palabras, arrepiéntanse de la actitud que tienen.
Dejen de darme a mí el tiempo que les sobra. Dejen de darme a mí las sobras de sus finanzas. Deben de darme a mí la excusa de que no hay tiempo, porque tanto tiempo como dinero y habilidades son recursos que Dios nos da y que nosotros tenemos que decidir. Dios no nos obliga. Nosotros somos los que decidimos si damos o no al Señor. Y después decimos, ay Señor, perdóname que no tuve tiempo de orar. Ay Señor, perdóname que me gasté todo mi sueldo, Señor, y a mí me alcanzó. Y no te digas ofrendas, perdóname, Señor. Y viene el espíritu de culpa y te trae condenación y te sientes mal. Ay Señor, perdóname. Qué bueno que nos arrepentamos, pero no sigamos haciendo lo mismo, porque por causa de eso, el Señor le vuelve a decir en el versículo 7, meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, el Señor conoce la condición en la que está la iglesia, algunas veces estancada, otras veces en esterilidad, en un estado de escasez, como estaban ellos, como estaba Judá en los tiempos de Geo. Pero también así el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Lo que dice. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. ¿Quién es el que permitió la escasez en el pueblo de Israel? ¿No fue el diablo? Fue Dios. Dios produjo escasez. ¿Por qué? Porque hay una ley. El pueblo se rebeló. El pueblo fue egoísta. El pueblo no le dio a Dios la honra. El pueblo no honró a Dios. Por eso es que mi oración es que la iglesia, el Shaddai, tenga siempre abundancia para honrar a Dios con sus bienes, tiempo, habilidades, finanzas, para que viva en abundancia constante. Amén. Porque yo descubro allí que el que da la abundancia como el que da la pobreza es Dios. Dios permite. Si Él dice, hoy no llueve, y aunque el agricultor esté esperando la lluvia para sembrar. Y si el Señor dice, no llueve, ¿por qué? Porque cuando hay rebeldía, esas son las consecuencias. Y el Señor nos está diciendo, mediten bien en sus caminos. Miren, lo que le dice, mediten bien en sus caminos. Arrepiéntanse y entonces lo que va a suceder es que cuando ustedes edifiquen primero mi casa, es lo que dice, suban al monte, traigan madera y edifiquen mi casa, dice el Señor, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Primero es la casa del Señor. ¿Qué es la casa del Señor? Las cuatro paredes. No. Mi vida, yo soy templo y morada del Espíritu. ¿Cómo comienzo a edificar la casa del Señor? Busque a Dios, tenga una vida de oración constante. Ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, tenga una vida de oración constante. Ame la palabra de Dios, edifíquese con la palabra del Señor. Sea diligente en hacer lo que Dios le mandó hacer. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y sea disciplinado en todo aquello que usted emprenda. Más adelante, yo me voy a quedar hasta aquí. Meditemos bien qué estamos haciendo con nuestras vidas. Meditemos bien cómo estamos llevando, porque a veces nos sentimos vacíos, secos, estériles. ¿Por qué? Porque la lluvia de la presencia del Espíritu Santo no la siento. ¿Por qué no siento su gloria? ¿Qué me pasó?
meditemos en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo, habilidades y dinero en esta etapa de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado? Meditemos en eso. 2 veces dice el Señor, mediten en sus caminos. Amén. Y luego dice, suban al monte. ¿Qué está diciendo el Señor al decir, suban al monte? Dice, suban a mi presencia. Él no está corrigiendo si estamos mal, pero al mismo tiempo nos llama a subir a su presencia. Y luego dice, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Suban al monte de su presencia constantemente en una vida de oración. Amén. Aleluya. Reconstruyamos nuestra vida espiritual. Si en algún momento de nuestras vidas nos ausentamos de la oración, de dedicarle tiempo al Señor, reconstruyamos nuestra relación con Dios. Reconstruyamos nuestra relación con el prójimo anunciando el Evangelio. Aleluya. Que la gloria de Jehová, su voluntad, sea puesta sobre nosotros. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Puede ponerse de pie ahí donde está y decirle, Señor, si usted está cometiendo alguna de estas cualidades que he mencionado, si usted se ha sentido estancado, estéril, productivo, si usted se ha sentido que usted trabaja y el dinero no le rinde, si usted se ha sentido que el tiempo no le alcanza ni para usted mismo, cuando el tiempo que Dios le dio es suficiente para que usted viva una vida de armonía, si usted se ha sentido triste, si usted se ha sentido que la presencia del Señor no la siente, sí sabe que está allí, pero no la siente, evalúese, como dice la palabra, meditad en vuestros caminos, hágase una autoevaluación y dígale al Señor, Señor, me arrepiento de esto, allí donde está, dígale al Señor, perdóname, Señor, he sido negligente, descuidado, no te he honrado, Señor, no te he dado a ti la prioridad. Padre, perdóname, Señor, yo me arrepiento de mi pecado de rebelión, te pido que me perdones, Señor, y ayúdame, Espíritu Santo, pídale ayuda al Espíritu Santo. Hermanos, usted estableció un tiempo de oración y le está costando cumplirlo, diga al Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo en verdad quiere ayudarnos a que subamos al monte a buscar la presencia del Señor. El Espíritu Santo está disponible, dispuesto, se goza cuando nosotros decidimos reconstruir nuestra relación con Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta y la gloria es para el Señor. Cuando nosotros decidimos subir al monte y reconstruir la casa del Señor, mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, cuando Dios ve eso, algo grande va a suceder. Nuestras vidas van a ser transformadas y como lo dice el capítulo 2, la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, en el nombre de Jesús, hoy establecemos prioridades. Tú eres mi Señor, puedes decirlo conmigo. Tú eres mi Señor y yo a ti te rindo cuenta. Tú eres mi prioridad. Establezco prioridad en mi vida, Señor, que tú eres el primero con el que voy a hablar y la última persona con la que voy a hablar antes de ir a dormir. Señor, que no quiero hacer nada fuera de tu voluntad. Quiero que tú seas mi prioridad. Establezco orden en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y a su nombre sea la gloria. Vienen tiempos de cambio para el ministerio El Shaddai. Cuando alabamos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gloria a Jesús. Gracias por la iglesia virtual, por la iglesia presencial. Gracias por el ministerio Ser, Dios mío, por la familia pastoral, por los miembros que van a ser agregados a esta congregación. Padre, profetizamos sobre esta congregación que cada día vienen a este ministerio, al igual que al ministerio El Shaddai,
Cada día vienen almas a ser parte de este ministerio. Sí, Señor, danos ese equipo ministerial para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Prospera tu casa, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Despierta el espíritu de los sacerdocios y el espíritu de gobierno para que vuelvan tiempos de cambio a nuestras congregaciones, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre, gloria. Su pueblo está en victoria.